Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. De nuevo, continuando con nuestras microclases de la cátedra, a efectos de poder de alguna forma servirles en sus estudios. Hoy les vamos a hablar, en esta ocasión les voy a hablar de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad es muy importante porque él nos va a definir quién es el soberano, es decir, quién es el pueblo, como elemento existencial del Estado, junto al territorio y al poder político, gobierno, poder público o poder constituido. El pueblo es el elemento fundamental del cual depende que se conforme el Estado, porque bajo la idea de constitucionalismo moderno, definición axiomática del Estado, es quien debe manifestar su consentimiento para el ejercicio del poder, el cual emana de él por el ejercicio de la soberanía. Es fundamental que tengamos claro quiénes lo conforman, quiénes son los venezolanos. Por supuesto, el concepto de venezolano es mayor que el concepto de ciudadano. Todo ciudadano es venezolano, pero no todo venezolano es ciudadano, porque para ser ciudadano, ya lo decíamos en otra clase, hay que ser mayor de edad, entre otros requisitos. En cambio, para ser venezolano no hay consideración de edad de ningún tipo, simplemente hay que reunir unas condiciones que vamos a ver a continuación. La nacionalidad entonces es trascendental por el motivo que les acabo de expresar, y los sistemas constitucionales, los diversos regímenes constitucionales adoptan uno o dos de los sistemas de obtención de la nacionalidad originaria que en la doctrina constitucionalista se conocen hoy por hoy. Tenemos el denominado sistema del jus soli o derecho del suelo, en donde una persona sería nacional del país por haber nacido en su territorio, y el sistema del jus sanguinis o el derecho de la sangre, según el cual una persona sería nacional de ese país con independencia del lugar donde nazca, siempre y cuando sea hijo de personas que que detenten la nacionalidad de ese país. En el caso venezolano se han adoptado los dos sistemas. Tenemos entonces el artículo 32, que nos define quiénes son venezolanos por nacimiento, porque tenemos entonces dos tipos de nacionalidad: la nacionalidad originaria o por nacimiento, es decir, la que se obtiene desde el momento en que se nace bajo determinados parámetros que analizaremos sin tomar en cuenta la voluntad de la persona, y la nacionalidad derivada o por naturalización, en donde bajo otros parámetros una persona decide motu propio, por su voluntad, adoptar otra nacionalidad con implicación de renuncia o no de su nacionalidad originaria. Entonces tenemos que son venezolanos por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República. Se define obviamente cuál es el territorio de la República, en qué condiciones deben estar presentes para que se nazca en el territorio de la República. Y aquí lo más importante a destacar, obviamente, es que, por ejemplo, en el caso venezolano está definida cuál es su geografía, cuál es el territorio de la República, y nacer dentro de ese territorio implica entonces la obtención de la nacionalidad originaria venezolana. Pero esto no nos debe hacer olvidar lo que se conoce como el territorio flotante, es decir, una persona que nazca en una nave o aeronave debidamente matriculada en Venezuela, bajo determinadas condiciones en donde también inciden convenios internacionales y el derecho internacional, sea la nave militar o mercante o la aeronave, entonces también se reputa que la persona nació en el territorio de Venezuela, es decir, en el territorio del país en donde está acreditado el buque o aeronave. También toda persona nacida en territorio extranjero, pero que sea hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Es decir, estamos hablando de una persona nacida fuera del territorio de la República, pero cuyos padres, en forma acumulativa, el padre y la madre son venezolanos por nacimiento,
adquiere de inmediato la nacionalidad originaria venezolana. Luego está el caso de la persona nacida en territorio extranjero, pero en donde solamente uno de sus progenitores es venezolano por nacimiento, sea el padre o la madre indistintamente, pero a diferencia de lo que ocurre con el que es hijo de ambos progenitores venezolanos por nacimiento, en donde ese hecho es suficiente, en el caso de la persona cuyo padre o madre, es decir, uno solo de sus progenitores es venezolano por nacimiento, esa circunstancia no basta porque hay condiciones adicionales, como lo es el que esa persona establezca su residencia en territorio venezolano o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, aunque nunca venga al país. Es decir, alternativamente debe darse una de estas dos circunstancias, o que venga a residir en Venezuela, o que declare su voluntad de serlo en forma explícita, por supuesto, en términos de fe pública. Vale decir que lo haga, por ejemplo, ante un funcionario consular venezolano. Y finalmente, la persona nacida en territorio extranjero, cuyo padre o madre sea venezolano por naturalización. Y en estos casos también hay un condicionante que en este caso no es alternativo, sino acumulativo. Esta persona, hija de un padre o de una madre que sea venezolano por naturalización, debe, antes de cumplir 18 años de edad, establecer su residencia en el territorio de la República y, es decir, además de establecer su residencia, debe también declarar antes de cumplir 25 años de edad su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, también ante un funcionario que le dé fe pública, que pudiera ser un cónsul, pudiera ser un notario, etc. Estos son los 4 supuestos de obtención de la nacionalidad venezolana originaria. Luego tenemos el caso de la nacionalidad derivada o por naturalización, regulada en el siguiente artículo 33, que se aplica a extranjeros que obtengan carta de naturaleza, de una persona que sencillamente decida cumplir con la ley venezolana a los efectos de obtener de esta forma la nacionalidad derivada venezolana, con cierta facilidad cuando esta persona extranjera proviene de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos o del Caribe, porque a ellos se les exige establecer su domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 años. En cambio, es solo de 5 años si se trata de alguien originario de los países mencionados. El otro supuesto es el de los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio, para evitar aquello de los matrimonios por conveniencia. Y finalmente, los extranjeros menores de edad para la fecha de naturalización del padre o la madre en ejercicio de la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir 21 años de edad y hayan residido en Venezuela, requisitos entonces acumulativos, ininterrumpidamente durante los 5 años anteriores a dicha declaración. Estos son quienes pueden ser venezolanos por naturalización. Y los venezolanos, tanto por nacimiento como por naturalización, conforman la ciudadanía, según entendemos, de los dispositivos de la Constitución, lo cual los hace entonces titulares de derechos políticos plenos en Venezuela, salvo en lo que se refiere al sufragio pasivo, en donde la Constitución para determinados cargos exige que la persona sea venezolano por nacimiento. La nacionalidad venezolana, dice la Constitución en el 34, no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. A ver, adquirir otra nacionalidad significa que el venezolano originario se naturalice en otro país. Ello no implica que pierda la nacionalidad venezolana. Sigue siendo venezolano por nacimiento y además será de otra nacionalidad por naturalización. Tendrá un conflicto positivo de nacionalidad, tendrá 2 nacionalidades, con los derechos que ello implica, posiblemente con las limitaciones, pero habría que ver también qué dice la otra constitución, porque si la otra constitución del otro país dice que para poder adquirir esa nacionalidad
hay que renunciar a la originaria, aquí sí se plantearía un conflicto que habría que determinar entre los estados implicados. Y optar a una nacionalidad significa que la persona entra de nacimiento en un conflicto positivo de nacionalidad. ¿Por qué? Pongamos por ejemplo, la persona es un francés, por ejemplo, en donde en Francia se establece el jus sanguinis. Esta persona nace en Venezuela de padres franceses y automáticamente por la constitución venezolana jus soli va a ser venezolano y por la constitución francesa va a ser por el jus sanguinis francés. Él será doble nacionalidad, venezolano y francés. Y él decida, por ejemplo, optar por una de ellas. Según este dispositivo 34 constitucional, si optara por la nacionalidad francesa, no perdería la nacionalidad venezolana. Eso no quiere decir que la nacionalidad venezolana no pueda perderse. Sí se puede perder, pero no como consecuencia automática de la adquisición o opción por otra nacionalidad. Dice efectivamente el 35 que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. No puede establecerse una penalidad según la cual la sanción sea la pérdida de la nacionalidad venezolana originaria. Lo mismo no ocurre con la nacionalidad venezolana derivada o por naturalización, porque la ley que regula la materia, tal cual como lo prevé el 35, establece circunstancias en las cuales puede establecerse la sanción de pérdida de la nacionalidad derivada, como es por ejemplo la comisión de delitos de traición a la patria, que la persona se preste al espionaje a favor de otro país, por ejemplo. Esos son casos en los cuales la ley permite que como sanción se prive a esa persona de su nacionalidad venezolana derivada. La única forma de que se pierda la nacionalidad venezolana originaria, y también puede ser la derivada, es que se le renuncie, según el artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Y así como se puede renunciar, se la puede recuperar también. Dice el mismo dispositivo, quien renuncia a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla condicionadamente, siempre que se domicilie en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años y además manifieste su voluntad de hacerlo ante un funcionario capaz de darle fe pública a esa declaración de recuperar la nacionalidad venezolana originaria que había sido perdida por renuncia. Y los venezolanos y venezolanas por naturalización que hayan renunciado a esa nacionalidad venezolana derivada también la podrán recuperar, pero para ello deberán comenzar entonces de cero. Es decir, deberán cumplir de nuevo con los supuestos previstos de obtención de la nacionalidad originaria, fundamentalmente por la vía de carta de naturaleza, es decir, numeral 1 del artículo 33. La Constitución también prevé los supuestos de nacionalidad diversa, regulados a través de convenios internacionales. Tenemos con España, por ejemplo, y establece también que la ley remite pues al legislador para que regule todo lo relativo a normas sustantivas y procesales que estén vinculadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana, y también todo lo relativo a la revocación y nulidad de la naturalización. En consecuencia, esto nos da una idea de quién es venezolano, y por supuesto hay normas que también regulan este tema, ciertos cargos para los cuales se exige ser venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, como ocurre con presidente de la República, vicepresidente ejecutivo, magistrados, por ejemplo, sin perjuicio, por supuesto, de que se pueda perder la nacionalidad. La nacionalidad otra, pues no la venezolana, y de esa manera reunir el requisito para ocupar el cargo en caso de que sea la circunstancia que corresponde. Muchas gracias.